Capítulo 1. El silencio en la casa vacía. El sonido de sus propios pasos era lo único que llenaba el aire en aquel apartamento donde Laura había vivido durante 7 años de matrimonio. La puerta, al cerrarse detrás de ella con un golpe seco, dejó escapar un eco metálico que parecía sellar no solo la madera sino también un ciclo entero de su vida. Había traído consigo solo una maleta pequeña. Apenas lo indispensable para sobrevivir las primeras semanas después del divorcio, un par de mudas de ropa, artículos de higiene y el ordenador portátil con el que preparaba sus clases. Nada más. El resto de sus pertenencias, todo aquello que formaba parte de su identidad y de su intimidad, sus libros de literatura, los cuadernos de notas donde guardaba ideas para clases y proyectos. Como si fuera su dueño absoluto. Siento que el divorcio no ha cambiado nada. ¿Qué hago? La respuesta de Marta llegó en segundos. Laura, no puedes permitirle esto. Son tus cosas. Si no quiere dártelas, tendrás que hablar con un abogado o con la policía. No puedes quedarte de brazos cruzados. Laura dejó caer el móvil sobre el sofá y se frotó la frente. Tenía razón. No podía quedarse quieta, pero en ese instante se sentía agotada, como si cada paso hacia adelante exigiera una fuerza que no tenía. Se levantó y caminó hacia el dormitorio. El armario aún repleto de su ropa. La recibió con el olor familiar de suavizante. Había vestidos que había usado para dar clases importantes, chaquetas que le regaló su madre en Navidad, camisas que había comprado en rebajas con la ilusión de estrenar al inicio de curso. Todo estaba allí y cada prenda parecía susurrarle una parte de su identidad que había dejado atrás. De repente la rabia la invadió. ¿Cómo era posible que tuviera que pedir permiso para recuperar su propia ropa? ¿Cómo podía Javier decidir que era suyo y que no, cuando la ley había sido clara? Cerró el armario de un golpe y con la respiración agitada. Sabía que aquello era solo el comienzo de una nueva batalla. Había ganado la libertad legal, pero la libertad real todavía estaba lejos. Caminó hacia la parada del autobús con la maleta en la mano. Cada paso era un recordatorio de que tenía que tomar una decisión, aceptar la pérdida de sus pertenencias y resignarse, o luchar por recuperarlas con ayuda de la ley. Y aunque la duda la desgarraba, en lo más profundo de su corazón una voz clara empezaba a surgir: no estaba dispuesta a seguir siendo prisionera de aquel silencio. Ese día, Laura comprendió que el divorcio no siempre termina con una firma. A veces el verdadero final se construye en pequeños actos de resistencia, en la decisión de no dejar que el pasado siga dictando las reglas del presente. Y mientras el autobús se cubierto de nubes que presagiaban lluvia, Laura se despertó en su pequeño apartamento de alquiler en el barrio de Lavapiés, aún desorientada por los ruidos de la calle, el chirrido de las persianas metálicas de las tiendas al levantarse, el rumor de voces en diferentes idiomas, el motor de las furgonetas que descargaban cajas de frutas y verduras. Todo sonaba distinto a la rutina que tenía recuperado la tarde anterior. Estaba sobre la mesa de noche como un testigo mudo de su propia resistencia. Lo abrió con cuidado y sus ojos recorrieron las notas escritas en letra pequeña. Algunas casi ilegibles por la prisa con que las había apuntado, referencias literarias, frases inspiradoras, planes de clase sobre Lorca, Machado, Rosalía de Castro. Ese cuaderno era más que un objeto, era parte de su identidad profesional, el mapa de su vocación como profesora de literatura. Lo acarició con ternura, y por un instante se sintió en paz. Pero la tranquilidad se quebró pronto. Porque sabía que aquel era solo uno de los muchos objetos que aún quedaban atrapados en el apartamento de Javier. La mayoría de sus libros estaban allí, ediciones subrayadas de Don Quijote. 100 años de soledad, La casa de Bernarda Alba. También fotografías familiares que había guardado desde la adolescencia, documentos oficiales como su título universitario y el contrato fijo con el instituto donde trabajaba. Y ropa, mucha ropa, que no era simplemente tela sino memoria, el vestido verde que había usado en su primera entrevista de trabajo, la bufanda que le regaló su madre antes. Golpeaban los cristales. Sombras del pasado, murmuró para sí misma. Era como si todos esos objetos se hubieran convertido en fantasmas, anclados en un lugar que ya no era suyo. Decidió preparar
Café. Mientras la cafetera borboteaba en la cocina diminuta, abrió el móvil y revisó los mensajes. Entre ellos había uno de Marta, su amiga más cercana. Buenos días, Lau. He estado pensando en lo de ayer. No puedes dejar que Javier te robe también tu memoria. Si quieres, te acompaño a hablar con un abogado. No estás sola. Laura sonrió débilmente. Marta siempre había sido un pilar en su vida. Alguien capaz de decir lo que ella misma no se atrevía a reconocer en voz alta. Sin embargo, no contestó de inmediato. No porque dudara de la importancia de actuar, sino porque cada vez que pensaba en Javier, una ola de cansancio la aplastaba. Recordaba las discusiones interminables, las frases manipuladoras con las que él giraba la realidad a su favor, haciéndola sentir culpable incluso cuando tenía razón. Ese patrón de control seguía presente. Se sentó a la mesa con la taza de café caliente entre las manos. Miró de nuevo el cuaderno azul y pensó en sus alumnos. En apenas 3 días tendría. Se detuvo frente a la puerta de madera oscura. Golpeó suavemente. Javier, por favor, abre. Solo quiero recoger mis cosas y me voy. Nada. Insistió, esta vez con más fuerza. No quiero problemas. ¿Policía? Haz lo que quieras. No tienes nada que hacer aquí. Y de inmediato cerró la puerta con violencia, el golpe resonando en el pasillo. Laura retrocedió un paso con el corazón desbocado. Por un instante la tentación de gritar fue casi irresistible. Quería descargar toda la rabia acumulada en palabras hirientes, quería exigir lo que era suyo. Pero sabía que eso no cambiaría nada. Javier disfrutaba del enfrentamiento, de verla perder el control. Se apoyó en la pared del pasillo, intentando recuperar la respiración. Recordó las muchas veces durante el matrimonio en que se había sentido igual, una puerta cerrada, un muro infranqueable entre ellos. Discutían, y él siempre tenía la última palabra. Ella lloraba en silencio, incapaz de romper el círculo. Ahora, incluso divorciados, la escena se repetía. Un vecino, un hombre mayor con un perro pequeño, salió de su apartamento y la miró con curiosidad. ¿Todo bien, señorita?, preguntó acariciando al animal, que tiraba de la correa. Laura forzó una sonrisa. Sí, gracias. Solo vine a buscar unas cosas. El hombre asintió como si entendiera más de lo que ella estaba dispuesta a admitir, y siguió su camino. Laura bajó las escaleras con la sensación de derrota oprimiéndole el pecho. Al llegar a la calle, la lluvia fina del atardecer le golpeó el rostro como un recordatorio cruel de su impotencia. Se sentó en un banco cercano, bajo el toldo de una cafetería cerrada, y sacó el móvil. Marcó el número de Marta. ¿Y bien?, respondió su amiga ansiosa. No me dejó entrar. Cerró la puerta en mis narices. Ese desgraciado, exclamó Marta, indignada. Te lo dije, Lau. No va a ceder por las buenas. Tienes que denunciarlo. Lo sé, pero me cuesta. Me siento tan cansada. No puedes rendirte. No es solo por las cosas, es por ti. Es tu dignidad. Laura guardó silencio. Sabía que Marta tenía razón. Cada negativa de Javier era una prolongación de su control, una cadena invisible que la mantenía atrapada. Al llegar a su apartamento en Lavapiés, se dejó caer en la cama sin encender la luz. Cerró los ojos y las imágenes acudieron una tras otra, la puerta cerrada, la mirada fría de... Era un paso pequeño pero firme. Pasó el resto del día preparando la lista de objetos. En una libreta anotó uno por uno, títulos de libros, descripciones de prendas, carpetas de documentos. Cada palabra era un recordatorio de lo que había perdido, pero también un acto de afirmación. Eran suyos, y nadie tenía derecho a retenerlos. Por la noche recibió una respuesta breve de la abogada. Estimada Laura, he leído su situación. Le recomiendo presentar una denuncia formal en la comisaría más cercana. Yo le acompañaré en el proceso. Una vez presentada, se puede solicitar intervención.
Para que recupere sus bienes personales con acta oficial. Coordino con usted cita el lunes a las 10. Atentamente, María Torres. Laura cerró el correo con una mezcla de miedo y esperanza. Por primera vez en semanas, sintió que una puerta comenzaba a abrirse, aunque aún quedara un largo camino. Mientras se preparaba para dormir, recordó de nuevo la mirada de Javier al cerrar la puerta. En su cara. Esa imagen ya no era solo dolorosa, era también un motor. Había comprendido que cada puerta cerrada podía convertirse en un impulso para buscar otra entrada, otro camino. Y esta vez no iba a detenerse ante el muro. Capítulo 4. El eco del control. El lunes por la mañana, Laura se despertó antes de que sonara el despertador. Apenas había dormido. La cita con la abogada, programada para las 10, la mantenía en un estado de nervios constante. El recuerdo de la puerta cerrada en sus narices, del tono burlón de Javier y de la impotencia que sintió, se repetía en su mente como un eco interminable. Sabía que lo ocurrido no era un simple incidente, era una extensión de lo que había vivido durante años. El eco del control de Javier seguía resonando. Incluso después del divorcio. Cada negativa, cada palabra cargada de sarcasmo, cada gesto de desprecio eran la confirmación de que él no concebía una vida donde no pudiera dictar las reglas. Y lo peor era que, de alguna manera, ella todavía reaccionaba como en los viejos tiempos, con miedo, con inseguridad, con dudas sobre sus propios derechos. Se vistió con una blusa blanca y una chaqueta azul marino, intentando proyectar seguridad. Mientras se miraba en el espejo, recordó una de las frases favoritas de Javier: no sabes vestirte para tu trabajo, pareces una estudiante. Lo dijo en voz alta, frente a la gente, como prueba de su abuso. El policía tomó nota y redactó un acta. Señora Sánchez, a partir de ahora queda constancia oficial. Solicitaremos una intervención para acompañarla a recoger sus pertenencias. ¿Tiene fecha disponible esta semana? Laura dudó, pero respondió. El jueves por la tarde. Perfecto. Ese día enviaremos un equipo para que no haya problemas. Al salir de la comisaría, Laura sintió que respiraba mejor. No porque el problema estuviera resuelto, sino porque ya no dependía solo de su palabra contra la de Javier. Había un documento. Un registro, una fuerza legal de su lado. Esa tarde, al regresar a casa, reflexionó sobre los años vividos con él. El eco del control estaba en todas partes, en la forma en que revisaba sus mensajes. Las rendijas de las puertas cerradas. Pero la diferencia era que ahora ella lo reconocía y estaba dispuesta a enfrentarlo. Encendió una vela en su apartamento, un gesto que había adoptado como ritual. Para calmarse, se sentó a escribir en el cuaderno azul, no sobre literatura, sino sobre sí misma. Anotó. El eco del control no es más fuerte que mi voz. Javier cerró puertas, pero la ley abrirá ventanas. No me rendiré. Las palabras escritas parecían más sólidas que los pensamientos. Cada línea era un ladrillo en el muro de su reconstrucción. Esa noche, Laura recibió una llamada inesperada. Era Javier. Su voz sonaba burlona, como de costumbre. ¿Ya fuiste a llorarle a la policía? Dijo. No estoy llorando, Javier. Estoy reclamando lo que es mío. Eres ridícula. ¿De verdad vas a hacer un escándalo por 4 trapos? Laura apretó el teléfono con fuerza, pero esta vez no tembló. No son trapos. Son mis cosas. Y el jueves voy a recogerlas con la policía. Hubo un silencio al otro lado. Laura pudo imaginar su gesto de incredulidad, esa sonrisa torcida que tantas veces la desarmó. Pero ahora no tenía poder. Finalmente Javier colgó sin decir nada más. Laura dejó el móvil en la mesa. El corazón acelerado, pero también una sensación de victoria que nunca antes había experimentado. Había respondido sin miedo, sin disculpas, sin pedir permiso. Y esa pequeña victoria era el comienzo de una vida distinta. Cuando se acostó, el eco del control seguía ahí, pero se mezclaba con algo nuevo, el eco de su propia voz, clara y firme. Y comprendió que ese eco, con el tiempo,
A veces me pregunto si no estoy exagerando. ¿De verdad merece la pena todo esto por unos libros, unas prendas de ropa y unos papeles? Claro que sí, replicó Marta con firmeza. No es solo por los objetos, es por lo que significan. Son parte de ti y de tu historia, de tu dignidad. Si renuncias ahora, sería como admitir que él sigue teniendo poder sobre ti. El silencio se instaló unos segundos. Entre ellas, Laura removió el café con la cucharilla, mirando cómo la espuma formaba remolinos. Recordó los años en los que Javier la había convencido de que exageraba, de que estaba loca. Y sus amigas eran un ancla firme que la mantenía a flote. Al apagar la luz, pensó en cómo el eco del control de Javier todavía resonaba, pero también en cómo empezaba a surgir un eco distinto. El de la amistad, el de la solidaridad, el de su propia voz recuperada. Y ese eco, estaba segura, se volvería cada vez más fuerte. Capítulo 6. Recuerdos atrapados. La mañana del miércoles. Laura despertó con la mente agitada. Quedaban apenas 24 horas para el día señalado. El jueves por la tarde la policía acudiría con ella al piso de Javier para que pudiera recuperar sus pertenencias. El solo hecho de pensarlo le revolvía el estómago. No era únicamente el miedo al enfrentamiento, sino la avalancha de recuerdos que seguían atrapados tras aquellas paredes. Se preparó un café y se sentó en la mesa con el cuaderno verde que Marta le había regalado. Abrió una nueva página y escribió en letras grandes, lista de recuerdos atrapados. No era una simple enumeración de objetos, cada palabra evocaba una escena, un instante de su vida. El primero en la lista fue el vestido verde. Lo había comprado a los 27 años, poco antes de presentarse a la entrevista en el instituto donde aún trabajaba. Recordaba perfectamente cómo se lo probó frente al espejo de la tienda, nerviosa por la oportunidad laboral. Javier había estado a su lado entonces y, aunque no mostró entusiasmo, ella decidió comprarlo igual. Ese vestido simbolizaba independencia, un logro profesional propio, un triunfo que nada tenía que ver con él. Pensar que aún estaba colgado. Como si al abrigarse pudiera sentir todavía el abrazo materno. Ese abrigo no era una prenda cualquiera, era un refugio emocional, una herencia intangible que Javier retenía injustamente. Continuó con los libros. La Regenta, Don Quijote, 100 años de soledad. Cada ejemplar estaba subrayado, lleno de anotaciones en los márgenes. Eran su herramienta de trabajo, pero también parte de su vida como lectora apasionada. Recordó las noches en que antes de dormir, leía un par de páginas y encontraba en la literatura un respiro ante el peso de su matrimonio. Los libros eran, en cierto modo, los confidentes silenciosos que la habían acompañado en la soledad. Luego vinieron las fotografías. Una caja entera con imágenes desde su infancia hasta sus años universitarios. En ellas aparecía su madre joven, su padre aún vivo, sus amigas de siempre. Fotos que no tenían nada que ver con Javier, pero que él ahora retenía como si le pertenecieran. Laura sintió un nudo en la moldearla a su manera. Recuperarlos no era un simple trámite legal, era recuperar su historia, su identidad, su memoria. Se levantó de la mesa y caminó por el apartamento. Miró alrededor y vio lo poco que tenía, un par de libros prestados, algo de ropa básica en una cómoda barata, un ordenador portátil y el cuaderno verde recién estrenado. Todo lo demás, lo que la definía, seguía en aquel piso que ya no era suyo. Se sintió desnuda, como si le hubieran arrancado capas de piel. Decidió llamar a su tía Carmen, la hermana de su madre. No hablaban con frecuencia, pero siempre había sido una figura cariñosa en su vida. Al escuchar su voz al otro lado del teléfono, Laura no pudo contener las lágrimas. Tía, necesito recuperar mis cosas del piso de Javier. La policía me acompañará. Simples cosas. Son recuerdos, son identidad. Javier los retiene para recordarme que puede controlarme, pero mañana demostraré que no. Recuperaré mi vestido verde, mi abrigo gris, mis libros y mis cuadernos. Recuperaré mi voz. Se quedó mirando esas líneas, consciente de que el jueves no sería fácil. Tal vez Javier reaccionaría con burla, con ira o con frialdad.
Tal vez intentaría humillarla. Abrió el cuaderno azul, el viejo, y leyó las últimas palabras que había escrito días atrás: el eco del control no es más fuerte que mi voz. Cerró los ojos y se repitió la frase como un mantra. Porque sabía que los recuerdos atrapados eran también fuerzas latentes, esperando a ser liberadas. Y ella estaba dispuesta a abrir esa caja de memoria, aunque doliera. Capítulo 7, primer intento. El miércoles por la noche Laura apenas pudo dormir. Se giraba de un lado a otro en la cama, atrapada en pensamientos que se entrelazaban como hilos imposibles de desenredar. Sabía que al día siguiente acudiría con la policía y la abogada al piso de Javier, pero aún así, una parte de ella sentía la necesidad de intentarlo una vez más por las buenas. Tal vez en un último intento de diálogo. Javier cedería. Quizá la vergüenza de enfrentarse a las autoridades lo llevaría a abrir la puerta y permitirle recoger sus cosas. A las 8 de la mañana, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, tomó su teléfono y marcó el número de Javier. La llamada sonó 3 veces antes de que él contestara. ¿Qué pasa ahora?, dijo con voz seca sin un saludo. Laura tragó saliva. Javier. No se trata de lo que tú necesites, respondió Laura, sorprendida por la firmeza en su voz. Se trata de lo que me corresponde por derecho. Javier suspiró, molesto. Siempre con tus dramas. Él con tono autoritario. Tú te fuiste, ¿recuerdas? Dejaste todo atrás. Ahora es mío. Laura respiró hondo. Sabía que esa conversación era como hablar con un muro, pero aún así, insistió. Mañana acudiré con la policía para recoger mis pertenencias personales, ropa, libros, documentos y recuerdos familiares. Insisto en que prefiero evitar este procedimiento y que me los devuelvas. Voluntariamente. Tienes hasta mañana a las 5 para darme una respuesta. En caso contrario, la intervención se llevará a cabo con la autoridad competente. Laura. Al enviar el correo, sintió una extraña mezcla de vulnerabilidad y fortaleza. Era como lanzar una última cuerda antes del salto definitivo. Durante el resto del día, intentó concentrarse en su trabajo en el instituto. Tenía clases con alumnos de tercero de la ESO, y les tocaba analizar algunos poemas de Antonio Machado. Mientras los jóvenes leían en voz alta versos sobre caminos, decisiones y destinos. Acercó y le dijo: Profe, me gusta cómo nos hace pensar en lo que significan los versos. No son solo palabras, ¿verdad? Laura sonrió conmovida. Exacto, Diego. No son solo palabras, son huellas. Y cada uno de nosotros deja las suyas. Mientras hablaba, comprendió que su propio camino también estaba marcado por huellas, las del dolor, las del control, pero ahora también las de la resistencia. Por la tarde revisó su correo electrónico. No había ninguna respuesta de Javier. Ni una sola línea. Era la confirmación de lo que ya sabía, que no iba a ceder, que prefería prolongar el juego de poder hasta el final. Se sintió cansada, pero no vencida. Preparó una carpeta con los documentos que la abogada le había pedido, copia de la denuncia, la lista detallada de pertenencias. La sentencia de divorcio. Revisó cada hoja con cuidado, consciente de que al día siguiente debía estar lista para cualquier obstáculo que Javier pusiera. Antes de dormir, escribió en el cuaderno. Verde. Hoy hice un último intento. Llamada, correo, diálogo. No funcionó. Pero ya no importa. Mañana no iré sola. Mañana la ley caminará conmigo. Y cuando cruce esa puerta, lo haré no como una mujer. Empapando las aceras y llenando de charcos las esquinas. Laura se levantó temprano, mucho antes de que sonara el despertador. Había pasado la noche en vela, pensando una y otra vez en lo que ocurriría esa tarde. El día había llegado, y ya no había espacio para titubeos. Mientras se preparaba un café, encendió la radio. Las noticias hablaban de política, del tráfico denso en la M30. De un concierto multitudinario que tendría lugar el fin de semana. La rutina del mundo parecía ajena a su tormenta personal. Laura apagó la radio y se concentró en lo esencial: ese día no era un día
La lluvia había disminuido, pero el cielo seguía cubierto de nubes oscuras. Caminó con paso firme, sintiendo que cada gota de agua que le caía en el rostro era una especie de bautismo. Un recordatorio de que ese día marcaría un antes y un después. En el despacho, María la recibió con la misma serenidad que la caracterizaba. Buenos días, Laura. ¿Cómo te sientes? Con miedo. Pero decidida. Eso es lo importante. El miedo es normal, pero lo que cuenta es tu decisión firme de enfrentarlo. Esta tarde, cuando vayamos al piso, recuerda que no estás sola. Estaré yo. Estará la policía, y sobre todo estarás tú con la ley de tu lado. Laura asintió. Pasaron una hora revisando los detalles. María repasó la lista de pertenencias y le explicó cómo sería el procedimiento. Llegarían a las 5, llamarían al timbre, Javier estaría obligado a abrir bajo supervisión policial, y se levantaría un acta de todo lo que Laura recuperara. Al escuchar cada paso. Pero ahora regresaba con un propósito más firme. No solo se trataba de contar su historia, sino de dejar constancia formal y definitiva de que su exmarido la estaba privando de sus pertenencias personales. A su lado caminaba la abogada, María Torres, con paso sereno y seguro. Laura llevaba la carpeta bajo el brazo, esa misma carpeta donde guardaba la denuncia preliminar, la lista de pertenencias y la sentencia de divorcio. Cada documento era un recordatorio de que su causa no era un capricho, sino un derecho legítimo. El edificio olía a café y a papel húmedo. El murmullo de voces, teléfonos sonando y pasos apresurados llenaban el aire. Un agente de mediana edad, con uniforme impecable, los recibió en el mostrador. Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarles? María dio un paso al frente. Venimos a registrar formalmente una denuncia por retención de bienes personales tras un divorcio. La señora Sánchez Martín ya presentó una declaración preliminar. Pero para ella era casi un símbolo de liberación. Pensó en todas las mujeres que, como ella, habían sentido la humillación de ver sus pertenencias retenidas por un exmarido controlador. Ese papel era más que suyo, era un pequeño triunfo colectivo. A media tarde se preparó para salir hacia el punto de encuentro con la policía y María. Antes de cerrar la puerta de su apartamento, miró el cuaderno verde sobre la mesa. No pudo resistir la tentación de escribir unas líneas rápidas. Hoy firmé la denuncia formal. Es mi voz convertida en documento, mi verdad puesta en papel. Oficial. No sé qué pasará en unas horas, pero sé que ya di el paso que nunca pensé capaz de dar. El eco del control sigue resonando, pero ahora también resuena mi decisión firme. Guardó el cuaderno en su bolso junto con los demás documentos y salió. Afuera, el aire fresco olía a tierra mojada. El cielo seguía gris, pero en su interior comenzaba a abrirse una claridad nueva. Porque esa tarde, a las 5, el papel de la denuncia dejaría de ser tinta para convertirse en acción. Y Laura, por primera vez en mucho tiempo, sentía que la justicia caminaba a su lado. Capítulo 10. Esperaba, con la mesa despejada y una carpeta gruesa llena de documentos. Su serenidad contrastaba con la ansiedad que dominaba a Laura, pero ese contraste era justo lo que necesitaba. Un punto de apoyo sólido, una voz clara en medio del torbellino. Bien, Laura, dijo María levantándose para saludarla. ¿Lista? Laura respiró hondo antes de responder. No sé si lista. Pero sí decidida. Eso es suficiente, contestó la abogada con una sonrisa leve. La preparación la ponemos nosotras, la decisión la pones tú. Se sentaron frente a frente. María abrió la carpeta y comenzó a repasar cada documento con precisión. Aquí tenemos la denuncia formal registrada ayer en la comisaría, la sentencia de divorcio y la lista de pertenencias que has detallado. He añadido además una copia de los artículos del Código Civil Español que respaldan tu derecho a recuperar objetos de uso personal. Es importante que sepas que todo esto tiene un fundamento jurídico sólido. Laura asintió en silencio, sintiendo como la tensión en su pecho se aligeraba un poco. Saber que había leyes claras de su lado le daba más confianza. Javier puede burlarse, gritar o incluso negarse, pero no podrá contradecir un acta oficial, continuó María.
Los agentes estarán presentes para garantizar que no haya incidentes. Tú no tendrás que enfrentarte sola. Laura bajó la mirada. Tengo miedo de que intente manipular la situación, de que diga delante de todos que esas cosas no son mías. María la observó con atención. Eso es probable. Pero precisamente. Era casi hipnótico. Laura sentía que cada palabra funcionaba como un ladrillo en una muralla que la protegía de la tormenta emocional. Escucha, Laura, dijo María inclinándose un poco hacia ella. Agentes. El reloj avanzaba inexorablemente. Faltaban apenas 30 minutos para la hora acordada con la policía. Laura sintió un nudo en el estómago, pero al mismo tiempo una calma extraña. Ya no había nada más que preparar, solo esperar el momento. María cerró la carpeta y la miró fijamente. Antes de salir quiero que recuerdes algo, Laura. Javier intentará provocar emociones en ti. Miedo, rabia, culpa. Su poder siempre ha estado en hacerte dudar de ti misma. Pero hoy no debe ser así. Hoy no responderás a sus provocaciones. Habla solo lo necesario, señala tus pertenencias y deja que los agentes hagan su trabajo. Laura asintió grabando esas palabras en su mente como un mantra. Lo intentaré. No, Laura, corrigió María con firmeza. No lo intentarás, lo harás. La convicción en la voz de la abogada fue como un golpe de energía. Laura sonrió por primera vez en el día. A las 4:30, ambas salieron del despacho. El cielo seguía encapotado. Pero la lluvia había cesado. El aire olía a humedad y a tierra mojada. Caminaron hasta la comisaría cercana, donde los agentes ya las esperaban para iniciar el procedimiento. En el trayecto, María le contó algunas anécdotas de casos similares que había llevado. Historias de mujeres que habían recuperado no solo sus objetos, sino también su dignidad. Una de ellas me dijo después. No era por el abrigo, era porque quería volver a sentirme dueña de mi vida. Y eso es lo que vas a sentir hoy. Laura escuchaba en silencio, pero cada palabra le servía como armadura. Al llegar a la comisaría, los agentes las recibieron con amabilidad. Uno de ellos le recordó el procedimiento. Señora Sánchez, iremos con usted al piso. Una vez allí, usted nos señalará las pertenencias. Nosotros levantaremos un acta de todo lo recuperado. El señor Ortega no podrá impedirlo. Laura asintió, sujetando la carpeta contra su pecho. Cuando subieron al coche policial, María se sentó a su lado. Le tomó la mano y la apretó suavemente. ¿Lista? Laura miró por la ventanilla. La ciudad pasaba rápida, semáforos, peatones, fachadas familiares. Y en medio de ese paisaje. Capítulo 1. El silencio en la casa vacía. El sonido de sus propios pasos era lo único que llenaba el aire en aquel apartamento donde Laura había vivido durante 7 años de matrimonio. La puerta, al cerrarse detrás de ella con un golpe seco, dejó escapar un eco metálico que parecía sellar no solo la madera sino también un ciclo entero de su vida. Había traído consigo solo una maleta pequeña. Apenas lo indispensable para sobrevivir las primeras semanas después del divorcio, un par de mudas de ropa, artículos de higiene y el ordenador portátil con el que preparaba sus clases. Nada más. El resto de sus pertenencias, todo aquello que formaba parte de su identidad y de su intimidad, sus libros de literatura, los cuadernos de notas donde guardaba ideas para clases y proyectos. Como si fuera su dueño absoluto. Siento que el divorcio no ha cambiado nada. ¿Qué hago? La respuesta de Marta llegó en segundos. Laura, no puedes permitirle esto. Son tus cosas. Si no quiere dártelas, tendrás que hablar con un abogado o con la policía. No puedes quedarte de brazos cruzados. Laura dejó caer el móvil sobre el sofá y se frotó la frente. Tenía razón. No podía quedarse quieta, pero en ese instante se sentía agotada, como si cada paso hacia adelante exigiera una fuerza que no tenía. Se levantó y caminó hacia el dormitorio. El armario aún repleto de su ropa. La recibió con el olor familiar de suavizante. Había vestidos que había usado para dar clases importantes, chaquetas que le regaló su madre en Navidad,
camisas que había comprado en rebajas con la ilusión de estrenar al inicio de curso. Todo estaba allí y cada prenda parecía susurrarle una parte de su identidad que había dejado atrás. De repente la rabia la invadió. ¿Cómo era posible que tuviera que pedir permiso para recuperar su propia ropa? ¿Cómo podía Javier decidir que era suyo y que no, cuando la ley había sido clara? Cerró el armario de un golpe y con la respiración agitada. Sabía que aquello era